En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el sexto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 20 números al estudio del tema que tiene como título el banquete pascual. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1384 al 1386 con el tema la comunión. Número 1384 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:53. Es un número hermoso, corto, pero intenso. Cuando Jesús habla en el discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaúm, este es el lugar donde vamos a llevar nuestra imaginación en esta catequesis, a la ciudad de Jesús, a la ciudad de Cafarnaúm, donde vivía Pedro, donde vivía su suegra, la gente se escandaliza por la contundencia de las palabras de Jesús. Es decir, el día de hoy vamos a sacar una palabra que será muy importante para el tiempo de Jesús, pero tan importante para nuestros días, y es la palabra escándalo. La gente se escandaliza. ¿Eh? Entonces uno se pregunta, ¿de qué nos preocupamos entonces? Hoy día la gente se escandaliza, los protestantes se escandalizan, las sectas se escandalizan. Cada vez que nos ven adorar a Jesús en la Eucaristía, todos se rasgan las vestiduras. Sacan en los medios de comunicación social cuán infinitos anuncios, acusaciones, burlas de los católicos que están adorando a Jesús Eucaristía. Y se escandaliza todo el mundo. No se preocupen. A Jesús le pasó en Cafarnaúm hace 2000 años, cuando dijo esas palabras. Hoy en día la gente se escandaliza porque estamos en una cultura donde se permite que cada uno tenga su sensibilidad religiosa. Pero lo que sí es bastante más escandaloso es la frase de Jesús que acaba completamente con todo el mundo cristiano que no cree en la Eucaristía. Esto sí que es escandaloso. Cuando Jesús dice, si no comes la carne del Hijo del Hombre o bebes su sangre, no tendrás vida eterna. Eso sí que es escándalo. Porque eso quiere decir que todo aquel, protestante especialmente, sectario, que no comulga a Jesús Eucaristía, no tendrá vida eterna. Y ahí no vale decir que el Espíritu Santo será y que... No. Es la Eucaristía. Así que si hay algún protestante por ahí escuchando, más le vale que se vaya acercando a la Eucaristía. Y esto que estamos diciendo sí que es escandaloso.
Hasta podrían cerrarte el programa. Hoy en día, el hecho religioso se admite como en una especie de contexto de afirmación de libertad religiosa donde se respeta la sensibilidad. Naturalmente, que también nosotros creemos en ese principio de libertad religiosa. Claro que sí, que cada uno debe tener la posibilidad de profesar lo que su conciencia cree como verdad. Pero es que la libertad religiosa, queridos amigos, no solo es eso. Porque la libertad religiosa también responde a la obligación que tenemos de adherirnos en conciencia a la verdad que ha sido revelada. No es solamente un gusto. La libertad religiosa tiene como una cara y un sello de la moneda. No se trata solo de una libertad de elegir tú, sino que también es una obligación de adherirse en conciencia a lo que te ha sido revelado como verdad plena. Así que aquí, queridos amigos, hay que poner mucho cuidado porque estamos en el mundo de la tendencia donde tenemos un supermercado de religiones donde cada uno agarra 5% de budista, 10% de maometano, 20% de protestante y de esos protestantes es 3% de metodista, 1% de católico y hacemos un supermercado de religiones donde cada uno puede hacer su propia religión mezclándolas a todas. Cuidado con eso. Eso no es libertad religiosa. Eso es un desorden espiritual. Pero el mundo está feliz desordenándolos a todos. La libertad religiosa es la obligación de adherirme en conciencia a lo que es la verdad. Y lo más interesante que tenemos los católicos es que esa verdad ha sido revelada. Nos presenta el catecismo entonces, queridos amigos, en este contexto, Juan 6, 35, 59. Les dijo Jesús: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucite el último día. Y aquí, queridos amigos, inicia realmente el gran escándalo de Jesucristo. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede ahora decir: he bajado del cielo? Y Jesús le respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy
el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Y entonces el nivel del escándalo ahora excedía todo tipo de mente, porque esas palabras nunca habían sido pronunciadas por nadie. Además, eso sonaba como a canibalismo, escándalo para todos, así como se escandalizan hoy de nosotros los que se creen sabios. Cuando nos ven adorar a Jesús Eucaristía, somos un escándalo para todos. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. El escándalo se descubre en la medida en que Jesús se revela como el Verbo de Dios. El escándalo se descubre en la medida en que Jesús se revela como el único que ha visto al Padre. El escándalo se descubre en la medida que Jesús se presenta como camino, como verdad, como vida, que el Padre lo ha enviado para llegar a Él. Y se van escandalizando en la medida que van escuchando un camino, una formulación tan concreta de cuál es el camino para salvarse, para llegar al Padre. Y Jesús se pone como el camino en un mundo donde cada uno está casi destinado a hacer su propio camino, donde ya hoy día no se le puede decir a nadie por dónde camina, sino que cada uno supuestamente sabe por dónde caminar. Y Jesús dice: yo soy el camino para llegar al Padre. Y le preguntamos: Jesús, ¿y cuál es ese camino? Y Jesús responde: la comunión. Quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Esta es la clave del asunto, queridos amigos. Mientras que únicamente se ponga una religiosidad como si fuera una oferta de determinadas cosas, ¿sí?, y nos perdamos en el camino de qué es concretamente aquel verdadero camino con mayúscula, podemos pasar toda nuestra vida intentando disculpar nuestra conciencia, haciendo gestos y gestos religiosos de una u otra tendencia, simplemente para acallar
la voz de nuestra conciencia del verdadero camino, Jesucristo. Si te ayuda esto, te acercas a la comunión. Y entonces el mundo nos presenta como toma lo que quieras, de donde quieras, y forma tu propio camino para relacionarte con Dios. Para que no causes ningún escándalo. Porque eso de adherirse a un camino ya establecido es cosa de mediocres, es cosa de ignorantes, es cosa de borregos. Eso de adherirse a un camino ya establecido es algo que ya es antiguo, es viejo, ya no sirve, dicen algunos. Y en una religiosidad tan sensible como la que se vive hoy día, en una sociedad de consumo como la que nosotros vivimos, cada vez más se pierde esa posibilidad de adaptarse a seguir un camino establecido. Porque el hombre inmediatamente, el hombre moderno dice, me están hiriendo mi libertad. Pero no te están hiriendo tu libertad. Porque decir eso es como manipular el hecho religioso. Decir eso es como manipular la verdad. Esa verdad de que Cristo es camino, que es verdad y que es vida. Esa verdad de que el Padre ya ha trazado un puente entre la divinidad y la humanidad, un puente con un nombre concreto, Jesucristo. Todo lo que hiera el nombre de Jesucristo es una manipulación de la verdad. Es un escándalo. Porque el hombre tiene que darse cuenta que el camino es Jesucristo, que el camino a recorrer es Jesucristo, que el camino erróneo es ir en contra de Jesucristo, que el camino que le lleva a la frustración es ir en contra de Jesucristo, que el camino que te lleva aún sin salida es seguirte a ti mismo. El camino está trazado ya, queridos amigos. Si no coméis la sangre y la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. Clarísimo. Por eso nos dice este número del catecismo, el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. Es decir, que nos apremia el amor de Cristo, que nos apremia la verdad de Cristo. Y esta palabra apremia es la fuerza de la verdad que es conocida en mi conciencia. ¿Por qué los hombres hoy día están tan nerviosos? Porque están yendo en contra de su conciencia. ¿Por qué tantos problemas psicológicos hoy día? Porque estamos yendo en contra de nuestra conciencia. ¿Cómo no va a tener problemas psicológicos una persona que vive en mentira todo el tiempo? ¿Cómo no los va a tener cuando su cerebro está hecho para conocer la verdad? Y está por años y años diciéndole mentira a la verdad y verdad a la mentira. ¿Cómo no se va a meter en problemas psicológicos una persona mintiéndose, yendo en contravía todo el tiempo? No es la conciencia la que obliga, sino que es la verdad la que obliga, la que apremia. Por eso el hombre se libera de todos los yugos que le maltratan cuando encuentra la verdad en su vida. Mientras no la encuentre, sufre
y sufre. Es como aquel padre que le dice a su hijo, mira, con mucho esfuerzo he podido reunir esta fortuna que es el símbolo de todo el amor que te tengo. Y ante ese regalo, el hijo le responde, te agradezco, pero yo tengo otros planes. Yo tengo otra visión y no quiero tus regalos porque no quiero después tener que pagarte por ellos. Y rechaza totalmente ese regalo de esfuerzo que el Padre le ha querido dar. Es lo mismo que hacemos los seres humanos cuando a Jesucristo, que entrega su carne como regalo de amor, y nosotros estamos tan distraídos en mil cosas, buscando otros caminos, despistados en otras rutas que cada vez nos dejan más lejanos de Él, más vacíos, metiéndonos en más ideologías que pretenden llenar nuestro vacío interior, cuando en el fondo el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Somos malagradecidos como ese hijo que despreció su regalo porque él quería hacer su plan, su visión, su camino. Cuesta mucho a nuestra mentalidad moderna, a nuestra mentalidad secularizada, entender que exista un camino. Y esto nos lleva al pecado del desprecio de los dones de Dios, al pecado del desprecio de los dones de Jesucristo. El pecado nos lleva a no apreciar lo que Jesucristo ha hecho por ti. Y ese desprecio es un pecado muy grave, porque se convierte ese pecado en una falta de respuesta al amor de Dios. Es tanto lo que nos ofrece Cristo en su Eucaristía, que no recibirlo como un regalo para el hombre supone un pecado de nuestra parte, un pecado de malagradecimiento. Por eso la invitación es muy hermosa, queridos amigos, en este pequeño número del catecismo. Comer la carne de Jesús, beber su sangre para tener vida. Dicho esto, el catecismo nos propone el número 1385 que dice: para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Bueno, pues si el otro número era fuerte, este es clarísimo. Y es un gozo, queridos amigos, en medio de nuestros líos mentales, en medio de la secularización del mundo, del ataque en contra de los principios fundamentales de la fe católica, que tengamos este catecismo que nos dé unas formulaciones tan claras. Y una de ellas es esta: la importancia de comulgar en gracia de Dios. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Uno puede acercarse a la comunión estando en pecado venial, pecados leves. Para eso la Iglesia siempre nos invita a hacer un acto de arrepentimiento antes de tomar la comunión.
También al comienzo de la Santa Misa, el acto de contrición perdona los pecados veniales. Pero no así con el pecado grave. En el Evangelio de San Mateo, en la parábola del banquete de bodas, que habían sido invitados los principales del pueblo, pero que ninguno de ellos quiso asistir. Ante ese rechazo, el dueño mandó a recoger por los caminos y las calles a todas las personas que encontraran. Y reunieron a todo tipo de comensales, malos y buenos. Así dice el Evangelio. Y la sala de bodas se llenó de comensales. A la Eucaristía estamos invitados todos, malos y buenos, todos. Pero continúa diciendo que cuando el rey entró al salón del banquete, descubrió que había un comensal que no llevaba el vestido de boda y dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de bodas? Y entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y es de suponer, queridos amigos, que las personas que recogieron por los caminos, caminantes, mendigos, estaban mal vestidos y sucios. Eso es de suponer. Pero aquí la parábola lo que se está refiriendo es al vestido de la gracia. Hemos sido invitados a la Eucaristía no por ser buenos, sino que somos invitados por un amor gratuito de Dios. A la Eucaristía no te invitan porque eres santo, sino para que seas santo. Por eso debo de comulgar en gracia de Dios. Cuando alguien se escandaliza que en la iglesia haya personas que no son tan santas, hay que decirle que su escándalo no tiene ningún sentido. Porque Jesucristo invitó a todos a su banquete, a los buenos y a los malos. Y aquí, queridos amigos, debemos parar un segundo para ver un dato muy importante. Hay una desproporción muy grande entre las personas que se acercan a tomar la comunión y los que acercan a la confesión. Es un montón de gente la que se acerca a la comunión, pero cuando vas al confesionario son 4 o 5. Hay una desproporción muy grande. Y esto se aplica a la pérdida que hemos tenido de conciencia en frente del pecado. La pérdida de conciencia que hemos tenido a la necesidad de estar en gracia para tomar la comunión. A la pérdida de conciencia del regalo tan grande que tenemos en la Eucaristía. Y que hay personas que simplemente se levantan de su silla y se ponen en la fila de la comunión y comulgan después de estar alejados 5, 10, 15, 20, 30 años. Les invitan a una boda y se paran y comulgan como si nada, cuando han estado alejados todo el tiempo, toda la vida. Es más, cuando han rechazado incluso la fe. La gente se mira como uno al otro y se paran y comulgan, estando incluso en contra de las enseñanzas de la Iglesia, en contra del Papa, en contra de los principios más fundamentales. Personas que se acercan a comulgar, que después salen a la calle a decir que está bien, que las mujeres aborten, que ellas son dueñas de su cuerpo y pueden hacer lo que quieran. Pero oye, acabaste de comulgar, ¿cómo se te ocurre decir eso? Se nos ha perdido la conciencia de pecado,
la conciencia del don tan grande que es la comunión. Que la comunión no es una tradición, no, no es. Que no nos levantamos de la silla en el templo a tomar la comunión porque todos lo hicieron, no, no es. Pero perder la conciencia nos va llevando a perder conciencia de todo. Perder la conciencia ante el pecado nos lleva a perder la conciencia de todo, a trivializar todo. Se pierde la conciencia de la indignidad ante el don de Dios. Y nos volvemos soberbios que toman la comunión. Tomar la comunión ha de ser bien preparada. Y por eso los niños católicos van a la catequesis para prepararse. Y se le pide a los catequistas que hagamos el mejor esfuerzo de nuestra parte de preparar a los niños, de hacerles entender su indignidad ante el don de Dios, para que puedan cada vez valorar más ese regalo gratuito que Dios les da al entregarse en la Eucaristía por ellos. Por eso la comunión ha de ser bien preparada. Todos los grandes encuentros se preparan con gran cariño. Ahora que están los jóvenes preparando su encuentro mundial con el Papa, todo se prepara con gran cariño. Se reunirán en Lisboa 2 millones de jóvenes en torno al Santo Padre y todo se prepara con cariño. Pero también cuando hay un torneo internacional de fútbol o de lo que sea, también se prepara con gran esmero, con gran cariño. Porque cuando los niños van a hacer la primera comunión, los papás simplemente dicen, ¿y esto no puede ser más rápido? ¿Y esto no se podría hacer en un mes? ¿Por qué 2 años? ¿Por qué 3 años? Porque todo se prepara con cariño. Y la comunión debe de ser bien preparada. La comunión es gratuita, pero no es barata. No es lo mismo gratuito que barato. Lo que es barato vale poco. Pero lo que recibimos como regalo no es porque no valga nada, sino porque no lo podemos pagar. Los dones de Dios han sido pagados al precio de la sangre de Jesucristo. La comunión es gratuita, pero no es barata. Y a nosotros nos ocurre que lo que no pagamos parece que no lo apreciamos. Y pidamos, queridos amigos, a Dios la gracia de no perder la capacidad de emocionarnos ante el gran regalo, ante el don de la Eucaristía, al que yo indigno, me siento supremamente importante, supremamente dignificado por Dios al permitirme Él recibir la comunión. Que nos sintamos como un niño cuando se acerca esa primera vez a recibir la comunión. Hay que verle el rostro de los niños cuando hacen su primera comunión. Eso nos debe pasar cada vez que nos acercamos a recibirla. Por último, nos presenta el Catecismo, el número 1385, que dice: ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión romano: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos presenta el Catecismo un pequeño texto de la liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo, preciosa, donde los fieles oran con el mismo espíritu, y dice esta liturgia: a tomar parte en tu cena sacramental, invítame hoy, Hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio, no te daré el beso de Judas. Antes, como el ladrón, te reconozco y te suplico, acuérdate de mí, Señor, en tu reino.
Esas palabras del centurión romano, la iglesia las ha tenido tan presentes que las ha integrado en la liturgia. Son todo una escuela de actitud, de cómo acercarse a la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y claro que lo que no puede ser es que yo diga esto y luego me acerque a tomar la comunión de cualquier manera. En la escena del centurión romano que se acerca a Jesús a pedir por su criado enfermo, ¿sí?, nos deja entrever que tampoco este centurión se atrevía a pedirle a Jesús que fuera a su casa a curar a su criado. Por eso, la bella y confiada expresión de este hombre, una palabra tuya bastará para sanarme. Es la actitud de necesitar de Dios, pero no sentirse digno de Él. Es la actitud de que cuando Dios da el paso de entregarse a mí, ya fue la sanación total. Lo mismo con el buen ladrón. En ese texto que acabamos de leer de San Juan Crisóstomo, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Yo sé que soy un ladrón y tengo lo que me merezco. Esta muerte en esta cruz es lo que me merezco, pero acuérdate de mí. En la humildad de ese acuérdate de mí, a ver si algo puedo recibir de tu mano. Esa actitud del centurión romano y del buen ladrón es la que conmueve el corazón de Cristo. Y esa actitud es la que nosotros debemos adoptar para conmover ese corazón. Por eso hay que insistir, queridos amigos, a tiempo y a destiempo. Como nos enseña San Pablo, 1 Corintios 11, 26, 29. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Acerquémonos con estas preciosas actitudes, queridos amigos, preparados de la mejor manera posible, como un centurión romano o como un buen ladrón, para que el corazón de Cristo se conmueva ante mi indignidad y me tome en sus manos y me dignifique en el sacramento de la Eucaristía.